Bueno, estamos en la recta final de esta serie que hemos comenzado hace ya varios meses sobre la vida de Jesús, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la traición y arresto, y estaremos viajando sobre algunas lecturas escogidas de los evangelios. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos nos estamos poniendo y te suplicamos que tú nos bendigas y nos uses para tu gloria, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que tuvimos como lectura devocional, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 21 al 30, es un pasaje que nos cuenta una experiencia en la que Judas jugó un papel importante, y en ella Jesús anuncia su traición. La palabra nos dice que el Señor dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor anunció que ya estaba el instrumento a través del cual se iba a llevar adelante la traición y en consecuencia el arresto. Judas Iscariote recibió su apellido de su padre, y el nombre pudo haberse referido al lugar donde él se crió. En el arameo significa hombre de Queriot. Judas o Judas era el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. También la grandiosa revuelta por la independencia realizada en el año 164 antes de Jesucristo fue liderada por un hombre llamado Judas Macabeo. Y este hombre era visto por los judíos como una especie de libertador, algo así como Washington o Bolívar. Era venerado, era considerado el libertador de ellos. Como hijo de la tribu de Judá, criado en el corazón de Judea y teniendo el honroso nombre de Judas, nos preguntamos: ¿podía haber acaso un judío más fiel que él en todo Israel? Todas sus condiciones eran prometedoras. Su nombre era un nombre prometedor, y sin embargo quedó registrado en la historia como un símbolo de la infamia, de la traición, de la cobardía. Este hombre llamado Judas recibió la misma preparación que el resto de los discípulos. Tuvo exactamente el mismo privilegio que ellos tuvieron. Estuvo en relación íntima con el Hijo de Dios, e incluso recibió el mismo poder para sanar enfermos y atar los ángeles de Satanás que controlaban a hombres y mujeres. Pero algo ocurrió en el interior de este hombre que llegó a tomar un camino diferente al de los demás. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió. Sin embargo, Jesús nos ofrece una pista. Quiero que consideremos varias ideas en este mensaje, y en primer lugar, lo que podríamos llamar el comienzo de un peligroso desvío. Todo desvío tiene un comienzo. Hay un punto en el que, después de estar parado en una encrucijada, tomamos la decisión de cuál camino andar. La Biblia nos cuenta que después de que los 5,000 hombres y mujeres, o sea, hombres y sus familias, llenaron sus estómagos con la abundancia que había provisto Jesús al multiplicar los panes y los peces en aquella región montañosa, ellos comenzaron a preguntarse de qué manera podrían derrocar al gobierno e instalar a Jesús como un rey. Esos eran sus planes. Sin embargo, no era el plan de Jesús. Cuando Judas se enteró de esto, el corazón probablemente le dio un salto. Debe haberse dicho: llegó el momento
He aquí el hombre, he aquí la oportunidad. Si buscamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 15, dice la palabra: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Repito, eran los planes de ellos, pero no era el plan de Jesús. No era esa su manera. Él era el Mesías que había venido a conquistar una redención espiritual, muriendo en la cruz por los pecadores. Ahora, esta reacción o esta actitud de Jesús debió haber desconcertado a Judas. La mágica hora del ascenso de Jesús al trono se había escabullido. Esto no era lo que él esperaba. Muchos vieron en la alimentación de la multitud una señal de que él llenaría los estómagos de todos los habitantes de Israel. Es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo decide aclarar su enseñanza a aquellas personas que estuvieron dispuestas a escuchar. En el mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, ahora en el verso 55 hasta el 58, dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, aquí él está hablando de su sacrificio. Al mencionar su carne y su sangre, está hablando de su muerte expiatoria en la cruz. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer su carne y su sangre significaba creer en él, recibirle por la fe. Dice el verso 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, el que cree en él tendría vida eterna. Verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús aprovecha para aclarar las cosas y decirle, en otras palabras: no es lo que ustedes piensan, no es como ustedes piensan. Mi misión es espiritual. El enemigo es el pecado. Vine a morir en la cruz. Aunque no encajaba en los planes que podría haber tenido Judas y otros, yo creo que esa fue una magnífica oportunidad para que Judas dijera palabras como estas: ayúdame, Señor. Realmente no estoy entendiendo bien. Ahora, quiero que sigamos mirando. Jesús se vuelve a los 12 y los llamó a decidir entre permanecer con él o marcharse con los demás. Ahora leemos los versos del 67 al 71. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Bueno, ya Judas estaba dando cuenta de que la misión de Jesús no era lo que él pensaba, que Jesús había venido a llevar adelante una obra distinta. Él debió comenzar en ese momento a ajustar su voluntad a la voluntad del Señor. Y en este momento específico, cuando Jesús les lanza a los discípulos el desafío de tomar una decisión radical entre permanecer con él o marcharse con los demás, y después de declarar: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, Judas debió aprovecharse de la oportunidad que el Señor le estaba dando y haber confesado: Señor, yo soy esa persona, perdóname, perdí la confianza en ti, en mi corazón ha germinado la rabia, sálvame. Sin embargo, él se quedó callado. Mucha gente se pregunta qué habría pasado con Judas de haberse arrepentido. De haberse arrepentido habría pasado exactamente lo que pasa con cualquier ser humano. El Señor lo había perdonado, pero Judas no se iba a arrepentir, y el Señor lo sabía.
Él conocía su corazón. Y de esta manera Judas estaba llevando adelante el propósito de Dios. Dice la palabra que después de esto hay un silencio, ¿verdad? Judas no dice absolutamente nada de arrepentimiento y confesión, se queda callado. Mientras Pedro hablaba por el grupo y aseguraba la lealtad de todos ellos. Yo considero, hermanos, que este fue el momento en el que comenzó su peligroso desvío. Un peligroso desvío que en segundo lugar lo llevó a una fatal doble vida. Una vida de hipocresía, una vida de engaño. En algún momento, dice la palabra, después de haber resucitado a Lázaro, Jesús y sus discípulos viajan a Jerusalén. ¿Para qué? Para la Pascua. Entonces deciden visitar a su amigo Lázaro y a sus hermanas Marta y María. Una noche, todos ellos van a cenar a la casa de un hombre de Betania. Marcos, el evangelista, llama a este hombre Simón el leproso. Ahora, mientras Jesús disfrutaba del banquete y conversaba con los invitados, María, quien llevaba con ella un frasco de costoso perfume, lo emplea para ungir a Jesús. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 12, verso 3, Juan capítulo 12, verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, cuando esta mujer realiza este acto de adoración, Judas estaba en desacuerdo. La palabra dice en el verso 5 y verso 6, ahí encontramos lo que dice Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hipocresía, ¿verdad? Verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, el hombre estaba metiendo la mano, como se dice, ¿verdad? Dice, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora quiero que entiendan que Juan pudo escribir esto después de haber transcurrido muchos años. Judas era el confiable tesorero. Sin embargo, se había estado robando el dinero del grupo. El ladrón secreto no podía soportar la idea de que el salario de casi un año desapareciera por las grietas de un piso de piedra. El pecado secreto, ¿cuánto daño hace? No hay pecado peor que aquel que mantenemos o creemos que podemos mantener escondido, porque lo podemos esconder delante de los hombres, pero no delante de Dios. El pecado secreto es capaz de descarriar la mente y deformar los valores de una persona. Honestamente, los ladrones rara vez roban mucho al comienzo, ¿verdad? Después, cuando el robo se vuelve algo habitual, cuando se va entrando en confianza, cuando ve que se robó y que no pasó nada, entonces se va convirtiendo en un ritual. Y después se tiende a racionalizar el pecado. Eso se hace con la intención de mantener cierto sentido de dignidad, si es que hay dignidad alguna en robar. Pero esto que se aplica al robo es válido a cualquier pecado. Judas había estado cultivando una doble vida. Tenía un armario secreto. Tenía un closet que no mostraba a nadie su contenido. Tenía una fachada religiosa que ocultaba el resentimiento que escondía. Nadie sospechaba de su pecado secreto. Nadie pensó en hacer una auditoría a los fondos del ministerio de Jesús. Confiaban en Él. Hasta sus equivocados valores parecían piadosos a sus compañeros. Pero recuerden que ahí estaba Jesús.
Y él no se dejó engañar. No podían engañarle. Él sabía lo que había en el corazón de Judas. Él vio la verdad y rápidamente se adueñó de la situación. En esta historia lo primero que hace Jesús es tratar con la hipocresía de Simón. Y entonces relata una parábola. Luego dio a los 12 un severo regaño por la miope respuesta a aquella generosa adoración de María. Pero a pesar de que Jesús reprendió a los discípulos como grupo, Judas, de una manera muy especial, sintió el aguijón de las palabras de Jesús más agudamente. No solo porque él era la persona que encabezaba el coro de críticos, sino porque además su corazón estaba poseído por el orgullo. Ahora el sentir el aguijón de las palabras de Jesús no están llevándonos a considerar que él estaba bajo convicción de su pecado, no. Que estaba mostrando algún tipo de arrepentimiento, tampoco. Sencillamente se sentía en su orgullo profundamente herido por lo que Jesús había dicho. Muy pronto después del banquete, el resentimiento de Judas se convierte en amargura. Mucho cuidado, porque del resentimiento a la amargura hay un tramo muy corto. Resentimiento, amargura, y después esto lo lleva al homicidio. ¿Cómo era posible? Bueno, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso del 14 al 16, donde podemos leer las siguientes palabras. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ahora, esto es lo que nos cuenta Mateo. Repito, había amargura, resentimiento, y al amanecer se manifiesta el homicidio. Lucas describe la traición con palabras aún más escalofriantes. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 2 al 6, podemos leer lo siguiente. Lucas 22, del 2 al 6, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Él sabía claramente que entregar a Jesús le llevaría a la muerte. Ellos no estaban buscando a Jesús para darle una fiesta, lo querían matar. Dice Lucas que Satanás entró en Judas. Satanás escogió al hombre que había estado alimentando el pecado secreto y cultivando una doble vida. Quiero decirle que el blanco favorito del diablo para tomar control total es aquel que ha estado jugando una y otra vez con un pecado que mantiene oculto, aquel que ha estado viviendo una doble vida, aquel que, como dice Mark Twain, tiene un lado oscuro que no le muestra a nadie, aquel que se piensa que se puede burlar de Dios. Déjenme decirle que cuando usted está pecando hay dos testigos, o tres. Primero usted, segundo Dios, y tercero el diablo. Cada uno de los pecados que cometemos no solo son vistos por Dios, sino también por Satanás y los demonios. Judas había creado una puerta. De hecho, había abierto la puerta y el diablo entró por ella. Ahora, la puerta la había abierto Judas. Y entonces vemos que se acerca el momento. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, entonces podemos leer lo que dice el verso 1 y verso 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo
ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Solo dos de ellos sabían que esta sería la última cena que iban a celebrar juntos: Jesús y el traidor. Continuamos leyendo, versos del 13 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dice la palabra que Jesús se pone de pie, se quita la túnica exterior, se ciñe una toalla alrededor de la cintura, luego se dirige al cántaro y el lebrillo, asume la postura de un criado a los pies de un discípulo, se los lavó, se los secó y luego pasó silenciosamente al siguiente. Pero al arrodillarse junto a Pedro, al frente de Pedro, este impetuoso discípulo le dice: jamás me lavarás los pies, Señor. Luego nos dice el verso del 10 en adelante, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso digo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Los discípulos se sentaron en silencio mientras Jesús continuaba enseñando. Pero después de unos momentos vieron que lo había invadido tristeza. Y leemos en el verso 21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí los discípulos comienzan